Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hoy os voy a hablar de mis primeras 4 lecturas de la autora considerada la dama del crimen, Agatha Christie. Lo cierto es que llevaba con ganas de leerme sus obras desde que el verano pasado me leí su biografía, pero tenía antes muchas otras sagas y libros sueltos que quería leerme y que me corrían más prisa. Así pues, me enfrasqué en la relectura de varias sagas de fantasía de mi adolescencia, las cuales ya os he traído reseñadas a este canal, pero allá por diciembre tuve que hacer un pequeño paréntesis, ya que quería leerme alguna que otra lectura navideña para introducirme en el ambiente festivo. Dado que las lecturas navideñas que realmente quería hacer no estaban disponibles en la biblioteca de mi ciudad, opté por leerme un par de libros de esta temática que teníamos ya en mi casa y que yo aún no había leído. Y una de ellas constituyó además mi primera lectura de Agatha Christie. Estoy hablando de Navidades Trágicas. No era precisamente la obra de Agatha Christie por la que querría haber empezado a leer a esta autora, pero por la razón antes expuesta, debido a que era de las pocas obras navideñas que teníamos en mi casa, dije, pues ¿por qué no? Dado que todo el mundo ha oído hablar de Agatha Christie, la autora de los libros más traducidos de todos los tiempos después de Shakespeare y de la Biblia, está muy de más que explique que la trama gira en torno a un asesinato. La peculiaridad es que en este caso se trata de un crimen acontecido en Nochebuena y de un modo más sangriento de lo acostumbrado en las novelas de esta autora, según tengo entendido. El fallecido es un padre de familia viudo de carácter muy difícil que despierta la antipatía de muchos de sus hijos, a los que tras mucho tiempo ha decidido reunir en su casa por Navidad. El propio padre provoca a sus hijos azuzándolos con críticas en público y proclamando que va a modificar su testamento para contemplar con regocijo sus reacciones. Sospechosos y motivos para matar hay más que suficientes. La tragedia está servida. Lo que menos me ha gustado, la narración. Dado que es de la prestigiosa y archiconocida autora Agatha Christie, lo cierto es que esperaba un nivel de complejidad en esta novela que no he encontrado. Al fin y al cabo es la autora referente en la novela negra. En su lugar me sorprendió toparme con una narración algo torpe y simplista y con unas construcciones gramaticales cuanto menos peculiares. Si bien esto puede deberse a una labor de traducción al español que trate de respetar en cierto modo el esnobismo típico de la dialéctica británica de la primera mitad del siglo XX. A esto se le añade que la personalidad de cada uno de los personajes me parecía un tanto plana y desprovista de carisma. Si bien entiendo que en poco más de 170 o 180 páginas no puedes alargarte en exceso profundizando en la psique de cada personaje. No obstante, esta carencia me pareció un poco más grave en el caso de Hercule Poirot, o como lo vamos a llamar en este canal, Hércules Poirot, que es mucho más fácil de pronunciar. Es probablemente el detective más famoso después de Sherlock Holmes, por lo que realmente yo esperaba que tuviera un carácter algo más marcado, peculiar y reseñable. ¿Lo que más me ha gustado? Pues la resolución del caso por el propio Hércules Poirot. La identidad del asesino me cogió completamente por sorpresa. No lo vi venir en absoluto y destacaría muy favorablemente la forma en la que antes de revelar al culpable expone y explica cómo cada uno de los sospechosos pudo haber cometido el crimen, argumentándolo con las motivaciones y oportunidades que tuvo cada personaje en esa noche fatal. Es realmente gratificante leer un montón de detalladas exposiciones diferentes de cómo pudo ser lo ocurrido, que te hacen dudar de tus propias suposiciones, para justo después pasar a dejarte boquiabierta con la identidad del verdadero culpable. En definitiva, sin ser un libro que me haya volado la cabeza por su genialidad, como hubiera esperado estando escrito por esta autora, sí que recomiendo su lectura, no de este en concreto, sino de cualquier otro de Agatha Christie, y considero que aunque solo sea por su renombre, todos deberíamos leer alguna vez alguna novela suya, aunque solo sean los más conocidos, como Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, 10 negritos o El asesinato de Roger Ackroyd. Asimismo, si no lo habéis hecho todavía, recomiendo encarecidamente la visualización de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de sus novelas más célebres. Tanto las versiones antiguas, como la versión de 1974 de Asesinato en el Orient Express, como las nuevas, por ejemplo las versiones del 2017 de la misma citada anteriormente o de La casa torcida, que no puedo recomendar lo suficiente porque es así que te vuela la cabeza su resolución. También os animo a que vayáis a ver al cine, antes de que la retiren de cartelera, la muy accidentada adaptación de Muerte en el Nilo,
que ha sido por fin estrenada ya tras 1000 turbulencias. Dado que este mes estrenaban la adaptación cinematográfica de Muerte en el Nilo, yo quería haber leído ese libro antes de ir a ver la película, pero eso descartaba mi idea de ir leyendo los libros por orden de publicación, ya que nunca hubiera llegado a Muerte en el Nilo a tiempo. Por ello, mi resolución final fue tomar prestado de la biblioteca El misterioso caso de Styles, que es la primera de todas sus novelas y la primera en la que aparece Poirot, y por lo tanto me parecía lo más correcto y adecuado. El misterioso caso de Styles nos es narrada en primera persona por el capitán Hastings, antiguo conocido tanto de John Cavendish, que es el hijastro de la fallecida, como del propio Hércules Poirot, al que acude para resolver este caso. Algo que me llamó la atención y que no encontramos en Navidades Trágicas es que este libro cuenta con ayudas para su comprensión, tales como una guía de personajes, un plano de parte de la casa o reproducciones de notas de papel encontradas durante la investigación. Aquí podéis ver la guía del lector, aquí podéis ver el plano, un plano de la habitación de la fallecida, restos de una nota, entre otras cosas. Si bien tras mi lectura de Navidades Trágicas comenté que me había decepcionado no captar una personalidad más marcada o peculiar en Poirot, cambié de opinión al leer esta historia. Tal vez Agatha se esforzó más en los primeros libros en dar a su detective mayor carisma y originalidad, y con el paso del tiempo fue descuidando o disolviendo este importante rasgo de su personalidad. No podré salir de dudas hasta que no haya leído muchas más obras con él como detective. En esta obra sí que vemos a Poirot como un hombre bastante excéntrico, maniático, muy tendente a la divagación y a la abstracción, si bien me ha salido de ojo que en este libro los diálogos con el narrador eran mucho más frecuentes que en Navidades Trágicas, pues las constantes consultas que le hacía Hastings era lo que nos permitía a los lectores ser algo partícipes de las deducciones del detective. No obstante, en el esfuerzo de la autora de no resolver el misterio hasta el final, contestaba a las dudas de Hastings de una forma sumamente vaga y ambigua o con otras preguntas, de forma que ni Hastings ni el lector pudiéramos vislumbrar claramente el contenido de su mente. Yo soy una lectura bastante distraída, pero sabiendo ante qué tipo de lectura me encontraba, traté desde el primer momento de leer de forma cuidadosa y alerta, tratando de prestar atención a los pequeños detalles y pistas de la investigación para tratar de sacar mis propias conclusiones. Por ejemplo, cuando Poirot pidió a Hastings que se situara en el ala izquierda del edificio y después le preguntó que si había escuchado un ruido, yo enseguida me percaté, al contrario que el propio Hastings, que sin duda no es nada sagaz, de que estaba tratando de demostrar que era imposible que cierto personaje hubiera escuchado el ruido de la mesilla de noche al caerse. Pese a esto, como yo no era capaz de recordar cuál de los Cavendish había dicho esto, de poco me sirvió la averiguación. Sin duda, si Hastings es incapaz de resolver un crimen por su propia perspicacia, yo soy igualmente incapaz por mi deplorable memoria. Asimismo, el hecho de estar acostumbrada a leer de una forma mucho más superficial y al no estar yo muy versada en la lectura de novelas de misterio, a pesar de la ingente cantidad de series policíacas que veo en la televisión, pues eso dificultaba bastante esta tarea. Eso por no hablar del enorme volumen de pistas, tanto relevantes como distractorias, que maneja Agatha en sus novelas, con el propósito de confundir, distraer y desconcertar al lector para desorientarle en sus pesquisas. Quizás este sea el secreto de su éxito al fin y al cabo, que sus casos son tan sumamente intrincados que ni el lector más experto y experimentado podría llegar a dilucidar a la perfección el modus operandi del asesino. A continuación me dispongo a hablar de cuáles fueron mis sospechosos y de cuál resultó ser la verdadera identidad del asesino, así que si no habéis leído esta obra, dadle un poquito pa'lante para saltaros este spoiler. A pesar de que debido a mi propia memoria soy incapaz de recordar qué tipo de indicios me llevaban a sospechar de estas personas, yo en un primer momento recelé de Cynthia Murdoch o de alguno de los médicos, ya que incluso se da a entender que Bauerstein había falsificado los resultados del análisis toxicológico. Más tarde también sospeché de alguno de los hermanos Cavendish. No obstante, cuando arrestaron a uno de ellos, a John, yo descarté que hubiera sido él, pues faltaban todavía suficientes páginas del libro como para dar cabida a un giro de los acontecimientos. Y además la forma tan simplona en la que se había producido esta detención hubiera hecho que esta resolución del caso hubiera sido muy decepcionante. Por eso mismo me contrarió muchísimo constatar cómo el propio Poirot parecía estar de acuerdo en que él era el asesino, ya que yo
esperaba evidentemente una oposición por su parte. Y por un momento sí que temí que el final fuera a ser así de decepcionante. He de decir que cuando vi que en efecto iba a tener lugar la resolución del caso, me preparé para leerlo con suma atención y expectación. De hecho, como me estaba quedando dormida esa noche, me esperé al día siguiente para estar fresca y despierta. Sí que he de confesar que sufrí una leve decepción respecto a la identidad del culpable, que no era otro que Alfred Inglethorpe, o como se pronuncie. Admito que tiene su interés y su factor sorpresa el hecho de que resultara ser aquel del que todos recelaban desde las primeras páginas, precisamente porque al pintarlo como un sospechoso tan evidente y tan odiado por todos, Agatha había conseguido que el lector automáticamente lo descartara como verdadero culpable. Sin embargo, dado que yo esperaba una gran sorpresa o impacto respecto a su identidad, esto pienso que solo se hubiera conseguido si realmente hubiera sido culpable alguien de quien yo no hubiera sospechado ni por asomo. El hecho de que resultara ser el sospechoso más evidente le restó impacto a la revelación. Lo que sí he de admitir que me confundió fue la identidad de la cómplice, Evelyn Howard. Tanto para los personajes como para el lector, esta revelación era verdaderamente sorpresiva, ya que Evelyn desde la primera página se esforzó en hacer creer a todo el mundo que detestaba absolutamente a Alfred y que le creía culpable del crimen, por lo que sin duda nunca habíamos sospechado que ella estuviera compinchada con él. Pero por tanto yo no entiendo por qué se esforzaba en señalar a su cómplice como el asesino, pero deduzco que fue por lo que Poirot explicó de que Alfred se esforzaba en aparentar ser sospechoso para que así le detuvieran prontamente y al soltarlo por falta de pruebas ya no pudieran volver a detenerlo de nuevo. Pero sinceramente no entiendo esto demasiado bien. Pero sí que hay algo que no me cuadra y que hace que la resolución del caso no sea completamente satisfactoria para mí, y es el hecho de que yo creía recordar por una parte que o Poirot o Hastings habían comentado que Evelyn era la única de todos que había llorado por la pérdida de la fallecida y que era la única que parecía realmente afectada por este hecho. Y por otra parte no me cuadra que cuando Poirot la reclutó como aliada y espía, cosa que de por sí no tiene mucho sentido, este insinuara que Evelyn arremetía contra Alfred porque estaba tratando de encubrir al verdadero culpable. Si alguien lo entiende, por favor que me lo explique. En conclusión diré que el misterioso caso de Styles me ha gustado y constituye un pistoletazo de salida bastante sólido para la autora, si bien no me ha parecido abrumadoramente sorprendente, inteligente o impactante como su fama hace esperar de ella. Pero se disculpa por el hecho precisamente de que es su primera novela de todas, en la que aún no había consolidado un método ni estilo, ni estaba todavía versada en la escritura de novela negra. Por algo será que no es uno de sus libros más conocidos y reverenciados. Tras el misterioso caso Styles, me dispuse a leer Asesinato en el Orient Express, una obra de la que en mi casa contábamos nada más y nada menos que con 3 ejemplares, a pesar de que no habíamos leído ninguno. Nos habíamos limitado a ver las películas. Cuando en el 2017 estrenaron la nueva versión cinematográfica, yo acudí al cine a verla con mi madre y la verdad es que a mí me encantó. A ella le gustaba mucho más la antigua. Por el momento no tuve un interés especial en leerme el libro, y menos sabiendo ya quién era el responsable del crimen. Era este el libro suyo al que le tenía más ganas, por ser el más famoso y elogiado, a pesar de que yo ya sabía lo que iba a ocurrir. Desgraciadamente, conocer la historia ha jugado en mi contra durante todo el relato, ya que a mí lo que verdaderamente me deleita de este tipo de lecturas es cómo tiene lugar la resolución del caso, especialmente sorprenderme con la identidad del culpable y descubrir sus motivos y su modus operandi. En este caso, evidentemente, yo ya sabía el quién, en buena medida el cómo, incluso recordaba algo del por qué. Y esto le ha restado para mí muchísimo disfrute, pues la intriga se veía reducida drásticamente. Me gustaría saber cómo hacen los lectores asiduos de Agatha Christie para releer sus novelas y volverlas a disfrutar como en el primer momento, aunque sepan ya quién es el asesino. Me parecería muy triste tener que esperarme a olvidar quién ha cometido el crimen para poder volver a releer alguna de sus obras. Aún así, cuando lo acababa de empezar sí me mantuvo bastante enganchada, más que el misterioso caso de Styles. En torno a la mitad del libro, cuando tienen lugar las declaraciones de los sospechosos, perdió un poco el componente adictivo para mí, pero lo volvió a recuperar en torno al final, con la resolución del caso, aunque sí resultaba suficientemente interesante leer sobre las coartadas de cada protagonista. Desafortunadamente, como era de esperar, me vi privada del subidón que produce la resolución del caso cuando aún no conoces al culpable. Spoiler. Lo cierto es que a pesar de haber visto las películas, no recordaba que la condesa Andrelli
no había participado en el crimen, sino que su marido había cubierto su lugar. Tampoco recordaba que el encargado del coche cama, Pierre Michel, sí que había participado. Y tenía mis dudas acerca de Cyrus Hartman. Tampoco recordaba que tanto Poirot como el dueño de la línea Book, como el médico Constantin, deciden hacer la vista gorda y contar a la policía que fue un asesino que se escapó. Está claro que se trata de un tipo de excepciones que solo podría hacer un detective privado, pues la policía en su lugar estaría obligada a apresar a los culpables, aunque consideraran que la muerte de la víctima fuera más que merecida. La lectura me llevó unas 4 horas y media, a grosso modo, repartidas en unos 4 días, en los que no encontraba tiempo para leer más que aproximadamente 1 hora al día. En lo referente a los personajes, simpaticé con la fría y distante Mary de Benham, o de Benham, el simpático Héctor McQueen y la cobardada Greta Olson, mientras que la señora Hubbard me ponía de los nervios, histriónica, escandalosa, siempre acaparando el centro de atención, pesada, todo el tiempo mencionando a su hija, aunque llegó un momento en el que cada nueva mención a algo que su hija había dicho ya no podía por menos que hacerme gracia. Recomiendo su lectura incluso a aquellos que, como yo, nunca hayan sentido antes un interés especial por la novela negra, policíaca o de misterio, porque este es un clásico del género y con razón. Eso sí, aunque esto que voy a decir sea en general recomendable para cualquier cosa de cualquier género, en este caso en particular incido en leer el libro antes de ir a ver la película. Es importante en este tipo de historias de misterio en la que la resolución del caso es un punto clave o culminante de la historia. Priorizad mantener la intriga durante 4 horas de lectura a mantenerla durante tan solo 2 horas de película. Una de las cosas que más me molestan sin duda en los libros de Agatha son los numerosos estereotipos raciales. Partiendo de los mismos ingleses, a los que Agatha retrata como fríos y estirados pero de maneras corteses, hasta llegar a cómo son retratados los que ella incluye en el saco de sangre caliente o de temperamento latino, donde mete sin ningún tipo de distinción a españoles, italianos y lo que pille. Nos pone como exageradamente pasionales y violentos, poco refinados, incivilizados. En sus novelas siempre parecen abundar personajes anglosajones que aborrecen a los extranjeros y a los que miran por encima del hombro. Se percibe que los consideran poco más que animales o humanos de escaso raciocinio, cultura y recursos. En el momento en el que un crimen es cometido, desde el primer momento se hacen asunciones racistas y misóginas acerca de la identidad del asesino. ¿Por qué el criminal tuvo que ser por fuerza un extranjero si el crimen es especialmente sangriento? ¿Por qué tuvo que ser una mujer si el modus operandi denota debilidad o una excesiva pasionalidad, si se trata de un crimen pasional? Eso por no hablar de cómo se describe a las personas de alta alcurnia y cómo tratan a aquellos que consideran que su compañía no va a retribuirles ningún beneficio respecto a su posición social. Lo más desafortunado es que seguramente constituya un reflejo bastante fidedigno de cómo era la mentalidad de la época. En un tiempo express he conseguido terminarme muerta en el Nilo antes de ir a ver la película al cine. Me ha llevado unas 6 horas y media esparcidas en un lapso de tiempo de 4 días. Esta novela me ha deleitado en muy buen grado y por el momento se sitúa como mi favorita de la autora. Quizás solo fuera porque me mantenía más intrigada porque yo no sabía nada acerca de la resolución del caso, pero lo cierto es que yo la consideraría ligeramente superior a Asesinato en el Orient Express. Tal vez, sin embargo, se deba a una serie de elementos que tiene a su favor, como una exótica ambientación, un mayor desarrollo de los acontecimientos previos al crimen, que son interesantes de por sí, o el melodrama romántico entre Lynette, Jacqueline y Simon. La verdad es que la teatralidad y el sufrimiento desmedido de Jacqueline, causado por una mezcla entre amor hiperbólico y locura, y la forma en la que esto la llevaba a comportarse, constituía para mí un aliciente más que suficiente para proseguir la lectura. No puedo evitarlo. Me entretiene leer sobre gente que pierde la cabeza por amor. Algo que me desconcierta de las novelas de Agatha Christie es que nunca haya notas al pie de página traduciendo los comentarios en francés de Poirot o, en este caso, en alemán del Dr. Esner. Me parece o bien un importante descuido o bien una muestra de arrogancia no acompañarlas de su respectiva traducción. Porque yo puedo entender más o menos el francés, pero desde luego no el alemán. Como en casi todas las novelas había una enorme cantidad de personajes y Agatha te hace dudar de ellos de un modo u otro. Se las arregla para que sospeches de todos ellos. Desafortunadamente también tiende
a retratar personajes estereotipados que recogen un buen número de tópicos sobre su raza o clase social. Es muy raro no toparte en sus obras con una buena cantidad de personajes arrogantes y pretenciosos, normalmente ricachones británicos, estirados e insoportables para los que la clase social lo es todo. En el caso de Muerte en el Nilo teníamos personajes especialmente insufribles como Miss Marie Van Schuller, ¿cómo se pronuncia?, o Joanna Sodwood, malhumorados como Tim Allerton, Rosalie Otterborn o Ferguson, excesivamente cándidos e ingenuos como Cornelia Robson, y otros algo perturbados o tocados del ala como Jacqueline Belfort o Salomé Otterborn, exceptuando a la señora Allerton, para que la más normal resultara ser Lynette, que es una millonaria odiada e envidiada por todos. Evidentemente, Poirot muestra una vez más sus detalladas dotes de observación y su inteligente destreza a la hora de conectar acontecimientos. Sin embargo, me resulta sumamente extraño que en aquella escena en la que él se siente repentinamente somnoliento, no sospechara de que le habían drogado. Si fue lo primero en lo que yo pensé, y no es que yo sea especialmente espabilada para esas cosas. Dado que desde el principio empecé a leer muy alerta y recelando de todo y de todos, hubo pocos personajes de los que no sospechara en algún momento. En las primeras páginas ya me aventuré a recelar de Joanna, a pesar de que todavía no habíamos leído gran cosa. Páginas después de Jacqueline por su efusividad hacia Lynette. Luego empecé a sospechar de Tim Allerton, más que nada por aquella escena en la que su madre invitó a Poirot a sentarse con ellos y Tim se mostró muy contrario a la idea y muy incómodo, y eso en el acto me hizo sospechar de que él ocultaba algo gordo, porque ¿qué otro motivo podía tener para que odiara la idea de que un detective se sentara con ellos? También sospechaba de Pennington por los chanchullos que se traía entre manos, por el hecho de querer fingir que no se había enterado del matrimonio y que se los había topado en Egipto por sorpresa, pero más que nada cuando se mostraba tan receloso a que Lynette leyera los documentos antes de firmarlos. Pero cuando realmente di en el clavo de una forma que no deja de sorprenderme, fue cuando sospeché que podía haber sido un complot entre Simon y Jacqueline, fingiendo su ruptura, fingiendo su discusión en el barco, de modo que cuando Simon se quedara solo mientras los demás iban a por el médico, él recuperara la pistola que Jacqueline había pateado hacia debajo de la otomana, fuera a matar a Lynette y después tirara la pistola para evitar incriminar a Jacqueline. No obstante, también sospeché de Miss Bowers por su conducta y porque era la única que le proporcionaba una coartada a Jacqueline. Incluso mostrándome más papista que el Papa y tratando de elaborar teorías de lo más rebuscadas, se me ocurrió que quizá George Watt, que era el antiguo propietario de la casa que adquirió Lynette, o Windlesham, que era el anterior prometido de Lynette, quizás habían colado en el barco disfrazándose, haciéndose pasar por otra persona. Pero pronto deseché esa idea. En resumen, mis principales sospechas recaían en Tim Allerton, Andrew Pennington y Simon y Jacqueline juntos, no por separado. No está nada mal que una de mis tres suposiciones resultara ser la verdadera, teniendo en cuenta la cantidad de personajes que había aparte de ellos de los que nunca llegué a sospechar en serio. Normalmente que yo sospeche de la identidad del asesino y que acierte me parece alucinante. Pero si a eso le sumas acertar sobre el complot entre ellos, sus motivaciones, yo no escapaba de mi asombro respecto a mi inusual buen tino, por mucho que se hubiera visto embarullado por mi recelo hacia otros posibles culpables. En resumen, recomiendo muchísimo su lectura. Habiendo leído tan solo 4 libros de Agatha, diría que Muerte en el Nilo es su propuesta más sólida, con la que cualquiera acertaría y disfrutaría si opta por leerla. Solo me cabe esperar que la película esté a la altura y ahora mismo voy a salir de dudas. Gracias a todos por ver. ¡Chao! No olvidéis suscribiros y dar like.